Era en otoño de 1988 y yo estaba haciendo una de mis rutinarias entregas por las vastas llanuras de Texas. Estaba conduciendo un camión cargado de mercancías por esas carreteras que normalmente estaban solitarias. Como trailero estaba acostumbrado a los largos tramos de carreteras, mucho aislamiento y monotonía en el trabajo. Había estado conduciendo durante horas y la radio estaba emitiendo viejas melodías de country. El cielo nocturno estaba muy brillante con el manto de estrellas muy marcado, según recuerdo. Luego, en algún punto entre Lubbock y Amarillo, noté algo extraño. Al principio pensé que era una luz de tráfico, un faro distante o algo así. Pero conforme avanzaba, la luz se movía más brillante y más intensa. De repente, la forma se materializó en medio de la carretera. Apreté el freno del camión y este se detuvo justo a tiempo. Ante mí había algo que nunca había visto antes, algo que me retaba a creer lo que mis ojos estaban viendo. Era una criatura alrededor de 2 metros de altura brillando con una luz etérea. Tenía forma humanoide, pero estaba hecha de lo que parecía ser luz pura. Estaba brillando intensamente contra la oscuridad de la noche en Texas. No podía moverme, no podía hablar, solo podía mirar a esta entidad de otra dimensión. Parecía estar flotando sin tocar el pavimento en la carretera. Me observaba con ojos que brillaban como 2 estrellas lejanas. Luego, de tan pronto, apareció otra especie de luz como esfera a un lado. La luz brillante se contagió en el punto y luego desapareció, llevándose a esta criatura. Dejó a su paso una oscuridad aún más profunda, un silencio ensordecedor. Estaba temblando. Miré alrededor para la carretera, pero todo estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. Después de esa noche, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Cuando estoy en carretera, solamente el recordarlo me pone nervioso. Aún así, yo creo que esta criatura no tenía malas intenciones. La gente se ríe cuando les cuento esta situación. La verdad es que normalmente no lo hago. Estoy seguro que este fue un encuentro de algún tipo de ser de otra dimensión. Algo que, aunque la gente no me crea, estoy seguro que sucedió. Vamos a otra historia. Esta sucedió en 1993. Esta es otra historia de un camionero en el que asegura que fue un año inolvidable para él. Dice, aunque por razones que todavía me cuesta creer, yo era un trailero que pasaba mis días y noches conduciendo por todo Madrid. Iba sobre todo de carreteras y pueblos cercanos a llevar mercancías. Aquella noche había llovido torrencialmente, según dice la persona, dejando las calles húmedas y desiertas. Había sido una tormenta fuerte. Mi destino era un almacén a las alturas de las afueras de Madrid. El GPS aún era una rareza en ese tiempo, por lo que me guiaba por un viejo mapa y mi sentido de orientación. Pero en esa ocasión me desvié del camino y terminé perdido en una serie de pequeñas carreteras que bordeaban un bosque espeso. Era cerca de la medianoche y la única luz que provenía era de los faros de mi camión, iluminando un camino húmedo y desolado. De repente vi algo que hizo que mi corazón se detuviera a lo lejos. Una gran criatura emergió de la espesura del bosque y cruzó la carretera. La frenada fue instintiva, pero no necesaria. La criatura estaba indiferente ante mi presencia. Había desaparecido en el bosque del otro lado de la carretera. Pero esos breves instantes habían sido suficientes. Lo que vi me dejó perplejo. Había visto osos y había visto diferentes tipos de criaturas en el bosque en toda mi vida de trabajo. Pero esta criatura era enorme, era muy grande, más de 2 metros de altura fácilmente. Estaba cubierto de pelo oscuro y grueso, de pies a cabeza. Lo más extraño es que caminaba erguido, como un hombre, pero era muchísimo más grande, musculoso, más grande que cualquier ser humano que haya visto. El rostro, cuando la luz del faro
del camión le pegó, digamos, tenía un aspecto primitivo, salvaje, como la de un primate. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fueron sus ojos. Tenía 2 puntos brillantes que parecían reflejar toda esa soledad y misterio de la noche. Cuando por fin fui a reaccionar, después de haberme quedado paralizado tal vez unos minutos, la criatura inmediatamente desapareció, moviéndose rápidamente en el bosque. Respiré profundo y salí del camión y caminé hasta el lugar donde estaba la criatura. Había cruzado el barro y había dejado varias huellas enormes, mucho más grandes que las de cualquier humano. Aquello no había sido una ilusión o producto de mi imaginación cansada por tanto trabajo. Algo increíblemente grande y extraño había cruzado mi camino esa noche. Desde aquel encuentro, la forma en que veo el mundo es distinto, y es que yo había sido de esas personas que se reían ante los relatos y las leyendas urbanas que circulaban entre mi medio. Es una situación que hasta el momento no he tenido explicación. He tratado de regresar al mismo punto, pero como no tenía GPS y estaba fuera de mi ruta, no recuerdo muy bien cómo llegar al mismo lugar. He conducido varias ocasiones por la noche a esos lugares, esas zonas cercanas, a ver si algún día me vuelvo a encontrar a esta criatura. Pero han pasado los años y ha crecido tanto la zona que ahora mismo es difícil que algo tan inhóspito, tan extraño se encuentre ahí, si es que todavía existe. Pero vamos a la siguiente historia. Te sugiero que te suscribas para que te lleguen los relatos. También dale clic a la campanita. En el año de 1991, yo era un joven trailero de 27 años, dice esta persona. Mi trabajo me llevaba por todo México, pero frecuentemente me encontraba recorriendo el estado de Coahuila, particularmente la ciudad de Monclova, en un trayecto que conocía bastante bien, o al menos eso pensaba hasta aquella noche de septiembre. Esa noche el aire del desierto era caluroso y seco, como un horno de fundición. Había estado conduciendo durante horas y ya era tarde. El camino estaba bañado solo por la luz de mis faros y la luna llena. Atravesaba todo por las partes más solitarias de la carretera cuando vi algo que todavía me pone los pelos de punta al recordar. En el inicio pensé que era un animal que se había aventurado demasiado cerca de la carretera, pero al acercarme me di cuenta que estaba equivocado. Era una criatura del tamaño de un perro grande, pero no se parecía a nada de lo que hubiera visto antes. Tenía la piel de color gris, pálido. Brillaba con la luz de los faros. Su cuerpo parecía delgado y anguloso, pero lo más desconcertante era su cabeza. Tenía unos ojos rojos brillantes que parecían incandescentes en la oscuridad. Intenté frenar, pero la criatura reaccionó más rápido de lo que yo podía y se lanzó hacia el camión con la velocidad sobrenatural. Escuché un fuerte golpe y sentí como el camión se tambaleó ligeramente, pero el camión de inmediato se detuvo, o yo lo detuve, y la verdad es que no sé qué fue primero, pero el motor se apagó. Después de ese fuerte golpe sentí como el camión empezó a fallar. Esperé unos minutos para que la criatura se alejara, esperando que así fuera, y tuve que salir a hacer un recorrido para ver si el camión estaba seguro y podía seguir mi trayecto. Mandé un aviso vía radio a mis compañeros que me dijeron que si había un problema les avisara para ir inmediatamente. Al menos estaba avisado que si me pasaba algo, irían por mí. La criatura ya no estaba ahí, pero sí que quedaron marcas y rasguños en el frontal del camión impresionantes. Inspeccioné los alrededores con la luz de la linterna, pero no había nada más que la misma quietud de la carretera. Había algunos rastros de sangre, había también algunas huellas muy raras que no pude reconocer. Durante los días y meses siguientes escuché que en esa zona andaba una criatura que le decían, o le dicen todavía, el chupacabras. La verdad es que yo no sé si el encuentro que tuve fue con esa criatura, pero lo que puedo decir es que me encontré con algo que no podía reconocer. No era un perro, no era un coyote, no era un lobo, definitivamente no era un oso.
Esa criatura que pude observar, aunque sea por unos segundos, me dejó impresionado. He encontrado muchas cosas raras en la carretera que después les contaré en otras anécdotas. Vamos a otra historia aquí en Podcast 78. En Podcast 78 te contamos todos los días de lunes a viernes relatos de misterio. También tú nos puedes enviar a lo que es el correo electrónico o a nuestro número. Nos puedes enviar, aquí está el número, ahí está apareciendo en pantalla. Si lo estás escuchando en Spotify es el 52 87 81 19 7903. Estaremos haciendo recopilaciones que nos envían ustedes mismos de su propia voz y los estaremos integrando a el programa, donde aparecerán los relatos, las historias que ustedes pues nos cuentan, que ustedes han vivido. Si nos envían en texto, con mucho gusto yo lo estaré relatando. Así que, pues bueno, continuamos con las historias. Dice esta persona que era el año 2001, dice: a mis 30 y poco años, me encontraba al volante de un enorme tráiler recorriendo las carreteras del estado de Washington en los Estados Unidos. Siempre había amado el noroeste del país. Es muy bonito, los paisajes de ahí son singulares. Pero en aquella noche de octubre, pues todo cambió. Mi percepción de la región fue distinta a partir de ese lugar, de ese momento más bien. Estaba haciendo un viaje nocturno, llevaba un cargamento de piezas de automóviles desde Seattle hasta Spokane. El trayecto a lo largo del estado es una mezcla de montañas y pues sí es muy solitario, solamente son pueblos pequeños. A medida de que avanzaba la noche, la soledad de la carretera se fue haciendo evidente. También mi cansancio, debo decir. Fue pasada la medianoche y yo estaba cerca del Parque Nacional Monte Rainier y el camino empezó a serpentear por esas montañas que se extienden muchísimo, son muy largos esas zonas. Aunque es muy bonito de día, de noche puede ser algo tedioso. La noche, en esa ocasión, la luna estaba oculta entre las nubes y dejaba la carretera demasiado oscura. Ahora sí que solamente estaba iluminada por mis faros. De repente, de la nada, una figura emergió del bosque y cruzó la carretera delante de mí. Era algo parecido a una sombra, pero tenía forma. O sea, era una sombra tridimensional. Lo más extraño es que esta sombra parecía tener como alas. Intenté frenar. La criatura desapareció ante mis ojos antes de que pudiera detenerme. Salí del camión buscando alguna señal de lo que acababa de ver. El aire nocturno era frío y quieto. Estaba lleno de sonidos de la naturaleza como era normal, pero no había rastro de la criatura. Volví al tráiler e intenté tranquilizarme, pero no pude quitarme la imagen de la cabeza. La criatura no tenía rostro, no tenía nada identificable, solamente era una sombra, una silueta, por así decirlo, pero con alas. No tenía ojos. Aún así, en ese momento me sentía observado, como si estuviera por ahí rondando. Intenté hablar por radio a mis compañeros y la radio no funcionaba. La sombra oscura parecía estar acechando, o así es como yo lo sentía. Durante mi trayecto en esa ocasión me sentí muy mal, me dolía la cabeza, sentía como si me estuviera dando calentura. Esos síntomas, por así decirlo, no los tenía hasta que me encontré con esa figura. Me la pasé mirando el retrovisor, esperando que las alas o la criatura apareciera en algún punto. Durante esa noche en el recorrido me paré varias ocasiones porque no me sentía bien. ¿Estaba acechado? ¿Me estaba previniendo de que algo estaba a punto de suceder? No sé exactamente por qué se apareció. Me acordé de la historia del hombre pájaro, que aseguran es un acecho que te predice una situación rara, una situación pues mala, por así decirlo. Después de varias horas, la luna apareció, se despejaron las nubes y al parecer pues la sensación que tenía de pesadumbre se fue también. Nunca me ha vuelto a suceder. No sé si fue el cansancio, si algo raro había ahí, pero esa zona tan bonita de día en el oeste de Estados Unidos ya no me parece tan interesante, por así decirlo, en la noche.
Siento que hay algo ahí, algo que acecha, por lo menos en esa zona del bosque. Vamos a otra historia. Esta sucedió en 1999. Dice, llevaba varios años trabajando como trailero y recorriendo los Estados Unidos de costa a costa. En esa época estaba asignado principalmente a rutas de Carolina del Norte, conduciendo en sus extensos bosques y pueblitos muy interesantes. Había un viaje en particular que tenía que hacer a principios de septiembre y que no voy a olvidar. Esa noche iba en la autopista 140. Me dirigía a Wilmington con una carga de productos electrónicos. Todo iba normal hasta que de repente el camión empezó a sacudirse de manera incontrolada. Me pareció extraño, ya que acababa de pasar a revisión y mantenimiento. Intenté controlarlo, pero el tablero de instrumentos estaba parpadeando y la radio emitía un ruido estático. Apenas tuve tiempo de detener el camión a un lado de la carretera, cuando un fuerte resplandor se envolvió. Sentí como si el tiempo se estirara y todo mi alrededor se distorsionara. Luego, la oscuridad, de la nada, todo estaba oscuro. Cuando de repente recuperé el sentido, me encontré en mi camión, como si nada hubiera sucedido. Pero algo estaba diferente. Encendí la radio para pedir ayuda y me enteré con la voz del locutor hablando de una elección de un tal Barack Obama, que era presidente en ese momento. Me quedé perplejo. ¿Obama? ¿Presidente? ¿De qué están hablando? Además mencionó de una crisis financiera, de un desplome de mercado de valores y una serie de sucesos que no habían ocurrido. Sentí un nudo en el estómago y un escalofrío que recorrió mi espalda como nunca había sentido. No entendía más bien dónde estaba o qué estaba sucediendo, si era una especie de broma, excepto que la radio estaba advirtiendo de varias cosas que yo no había vivido. Muy desconcertado decidí continuar mi camino. El viaje fue tranquilo después de eso, pero no pude quitarme la cabeza lo que había escuchado. Durante los siguientes años, fui testigo como ese momento que viví había sido la crisis financiera del 2008, que ese tal Obama en efecto fue presidente de los Estados Unidos. Como si por unos segundos la radio, o tal vez incluso yo mismo, había estado en el futuro. Cada vez que un nuevo evento coincidía con lo que escuché en la noche, me llenaba de una extraña mezcla de asombro, pero también de miedo. Al día de hoy sigo sin comprender qué ocurrió aquella noche en la carretera en Carolina del Norte. Cuando conduzco, varios compañeros nos han dicho que sienten que estuvieron como en una especie de gusano en el tiempo, por así llamarlo, pero de 1, de 2 o de 3 horas, en la que de repente son las 3 de la madrugada y cierran los ojos, los abren y ya son las 6 de la mañana o cosas así. Pero que eso es un fenómeno algo común en las carreteras. Lo que yo viví fue algo extraordinario, en el que me adelantó por unos segundos varios años. Bueno, increíble, pero pues bueno, son historias alucinantes. Ojalá que las hayan disfrutado. Me da mucho gusto poder decirles que pues el canal ha ido creciendo y que va avanzando y que pues están llegando relatos súper interesantes. Un saludote a Mario, a Ana y a todos los que nos han estado enviando relatos en los últimos días. Esperemos pronto anunciarles ya un programa solamente de relatos contados por ustedes. Me encantará tenerlo listo pronto. Anímense a contar una historia, una experiencia, sobre todo contada por ustedes de su propia voz. Será muy bonito escucharles y bueno, pues eso es lo que pasa en el misterio. Y aquí en el podcast 78 pues estamos relatando, estamos tratando de recopilar las historias más extrañas que se cuentan y que pues van creando un poco una perspectiva diferente de lo que es la realidad. Aquí, bueno, pues más que de juzgar una historia, yo creo que es disfrutarla, es conocerla, es entenderla y que cada quien tome sus propias decisiones en cuanto a qué es lo que le parece cada una de ellas.
Un abrazo, que estén muy bien y recuerden que en la descripción está el correo electrónico. Un abrazo, hasta pronto.